La frontera no es solo una línea en el mapa, es un lugar donde las sombras cuentan historias que muchos prefieren ignorar. Bienvenidos, esto es Registros del Abismo. Buenas noches. La siguiente historia me la contó mi tío en paz descanse. Él logró llegar, pero hubo una parte del camino que nunca pudo contar sin quebrarse. Nunca se me va a olvidar el olor de ese contenedor. No era un olor solo a muerto, era algo más espeso. Metal caliente, ropa echada a perder, tierra húmeda pegada en la suela y un aire encerrado que parecía quedarse pegado en la lengua. A veces pienso que si cierro los ojos todavía puedo sentirlo. Yo me fui de México porque allá ya no había cómo levantar cabeza. En ese tiempo tenía un poco más de 20 años, un hijo recién nacido y una deuda que me perseguía hasta dormido. Un conocido de un primo me acomodó con un coyote que salía por Sonora. No era barato, pero en ese tiempo nadie te vende esperanza. Te venden una posibilidad y uno paga por eso. Salimos un grupo grande, no recuerdo el número exacto porque en el camino se sumaba gente. Otros se quedaban, otros desaparecían sin que te explicara nada. Sí recuerdo que había mujeres con niños, 2 muchachas jóvenes que iban solas, 3 hombres de Oaxaca, un señor de Guanajuato que casi no hablaba y yo. El coyote no era un hombre particularmente cruel en apariencia, de esos que ya traen la cara gastada por el sol, el ojo atento y la voz baja. No trataba de hacerse el valiente, solo daba órdenes, cobraba y caminaba. Los primeros días me di cuenta de algo que no había dicho claro. En esa ruta había personas que valían más que otras. Cuando paramos a descansar o a comer algo, primero atendían a las niñas, luego a las mujeres, luego a los niños. Después, si quedaba algo, seguíamos los demás. No lo digo como queja, en parte era lógico, pero también servía para otra cosa, para recordarte qué lugar ocupabas ahí. Uno no era una persona, uno solamente era un bulto, un peso, un riesgo. Una noche, después de caminar horas con la boca seca y las piernas entumidas, nos detuvieron en un punto donde había unas brasas mal apagadas, como si antes hubiera pasado otro grupo por ahí. Alguien calentó frijoles en una lata vieja. Se los repartieron primero a las mujeres y a unas niñas que venían ya casi dormidas. Cuando me tocó a mí, la olla ya estaba raspada. Me dieron lo que quedó pegado al fondo, medio quemado. Encontré una tortilla tirada cerca, dura y manchada de tierra, y con eso cené. Me acuerdo de esa tortilla porque mientras la masticaba pensé, si ya estoy comiendo del suelo y todavía cruzo, ¿quién sabe qué más me falta ver? La respuesta llegó esa misma noche. Nos dividieron. El coyote dijo que el grupo completo llamaba mucho la atención y que íbamos a avanzar mejor en bloques más chicos. A mí me tocó con él, con las 2 muchachas jóvenes, con otro hombre ya mayor y con un morro que parecía no tener más de 18 años. Nos hizo caminar más separados, sin hablar, casi siguiendo la silueta de él de frente. El cielo estaba despejado y aún así costaba trabajo ver bien. En el desierto de noche todo se parece y nada se parece. Una piedra negra parece alguien agachado, un arbusto parece un perro, una sombra quieta parece que te están esperando. Ya llevamos horas cuando vimos la caja. Al principio pensé que era una traila abandonada, una caja de camión sola, ladeada, metida en una parte baja del terreno. Se veía vieja, con una de las puertas medio abiertas. El coyote frenó de golpe y nos hizo una seña de agacharnos. Pensé que había escuchado motor o patrulla, pero no. Estaba mirando esa caja como si ya supiera qué era. Nos acercamos poco a poco. No olvido lo que sentí cuando estuve lo bastante cerca para entender que el silencio que salía de ahí no era normal. No era un escondite común. No era un refugio improvisado. No era un lugar donde otros migrantes hubieran dejado cosas. Era un sitio donde el aire estaba detenido. El coyote abrió más la puerta. Adentro había cuerpos. No uno ni dos, eran varios, encimados, torcidos, algunos ya resecos, otros con la ropa todavía reconocible, todos en posiciones que no adopta por voluntad. Nadie gritó, nadie salió corriendo. A veces el horror no te saca ruido, te lo traga. Una de las muchachas se tapó la boca y empezó a llorar sin sonido. El muchacho joven se dobló y vomitó afuera.
Yo me quedé viendo fijamente una mano que sobresalía entre dos cuerpos porque no podía procesar lo demás. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escucháramos el motor. Venía la migra, no la intuición, no el miedo, el motor de verdad. Lo escuchábamos cerca. Y el coyote reaccionó antes que todos. Nos dijo en voz bajísima que no había tiempo de correr, que si nos veían salir de ahí nos pescaban en el acto, y que la única forma de desaparecer era quedándonos adentro. Yo pensé que estaba loco. Luego entendí lo que quería decir. Nos hizo meternos debajo de los cadáveres. No quiero adornarlo ni hacerlo más duro de lo que ya es. Fue exactamente eso. Entramos a esa caja y nos acostamos como pudimos mientras él y otro hombre se movían cuerpos encima de nosotros, acomodándolos para que no se notara que abajo seguíamos vivos. El peso era real, el olor era real, la sensación de piel, tela húmeda, cabello en la cara, extremidades que no respondían y te caían encima. Todo era real. Uno piensa que asco en ese momento. Uno piensa, no respires fuerte, no te muevas, que no me vean, que esto ya termine. Yo quedé pegado a un costado, casi sin poder girar la cabeza. Tenía encima dos cuerpos y parte de otro sobre las piernas. Apenas me quedaba un hueco mínimo por donde entraba aire. Escuchaba a la muchacha más joven llorar bajito en alguna parte del montón, pero luego también dejó de oírse. No sé si por controlarse o por puro espanto. La migra llegó y abrió por completo la puerta. La luz me atravesó aunque yo tenía la cara medio cubierta. Escuché voces en inglés, risas cortas, pasos arrastrando la tierra. No hablaban como gente que acaba de encontrar una escena espantosa. Hablaban como quien revisa algo molesto, parte del turno. Uno dijo algo que no entendí y otro respondió con un tono de fastidio. Después escuché que bajaban a alguien del vehículo en el que venían, luego otra persona. Eran dos inmigrantes que habían agarrado antes, mujeres. No vi todo, ni quería, pero uno escucha suficiente cuando está inmóvil y no puede hacer nada. Las hicieron bajar, las trajeron cerca de la caja. Les hablaron con esa mezcla de burla y amenaza que no necesita traducción. Una intentó resistirse, la otra no dejaba de pedir que por favor no le hicieran daño. Yo tenía la cara enterrada entre tela podrida y aún así entendía cada cosa que estaba pensando sin verla completa. Ese momento me partió más que los cuerpos, porque una cosa es saber que el camino está lleno de criminales, secuestradores, polleros vendidos, y otra muy distinta es escuchar a supuestas autoridades tratando a las dos mujeres como si fueran botín de paso. Yo estaba abajo de los cadáveres, tragándome el aire más sucio que he respirado en mi vida, y escuchando cómo fuera la noche seguía funcionando igual, sin que a nadie le importara. Quise moverme, lo pensé de verdad. Tuve un impulso estúpido e inútil de salirme de ahí, hacer algo, aventarme sobre alguien, gritar, pero en esa posición no iba a salvar a nadie. Me iban a sacar a golpes o a balazos antes de tocar a uno solo, y eso me dio vergüenza que todavía me cuesta explicar, no por cobardía, sino por la impotencia de estar vivo, consciente y escuchar todo, y seguir aplastado debajo de muertos porque era la única manera de no convertirme en otro. Después de un rato se llevaron a la otra la dejaron tirada cerca de la caja. Se oyeron las puertas del vehículo, el motor arrancando, tierra saliendo disparada y luego nada, salvo el zumbido lejano del motor perdiéndose y la respiración quebrada de la mujer que habían dejado. La puerta del contenedor se quedó abierta, ni siquiera se tomaron la molestia de cerrarla. Pasaron unos segundos larguísimos antes de que el coyote empezara a quitar cuerpos. Yo salí como pude, mareado con las piernas dormidas y la ropa impregnada de un olor que ya no se iba a quitar. El muchacho joven se puso a llorar apenas tocó el aire de afuera. La otra muchacha no podía ni levantarse. El señor mayor se fue a una esquina a vomitar. Yo me quedé de rodillas un momento porque no me respondía bien el cuerpo. La mujer seguía viva, estaba golpeada, desorientada, casi sin fuerza para incorporarse. No voy a describir más, no hace falta. Entre el coyote y yo la ayudamos a sentarse. Le dimos agua a traguitos porque apenas podía sostener el vaso. Nos miraba, pero como si todavía no terminara de regresar. La muchacha que venía con nosotros le puso una sudadera encima y se quedó junto a ella sin hablar. Nadie mencionó a la otra mujer. Nadie preguntó si iban a volver por ella.
Seguimos caminando cuando la que quedó pudo ponerse de pie. Eso es algo que a mucha gente le cuesta entender desde afuera. Piensan, ¿cómo siguieron después de ver eso? Porque en el desierto no hay una pausa moral, no hay espacio para procesar, no hay tiempo para duelo, no hay autoridad a quien acudir, no hay luz o un hospital al final de la calle. Solo sigues o te quedas, y quedarse casi nunca significa descanso. Los días siguientes se mezclaron entre sí: calor, sed, escondites improvisados, carreras cortas, silencios largos. Perdí la cuenta exacta del tiempo hasta que el coyote nos dijo que llevábamos 11 días desde que salimos desde el último punto seguro. 11 días. Yo sentía que había envejecido años. La mujer que auxiliaba seguía con nosotros un tiempo más, caminando callada, siempre un poco detrás. La muchacha joven no volvió a despegarse de ella. El morro de 18 ya no habló en todo el trayecto. Cruzamos. Sí, lo logramos. Cuando por fin pisé del otro lado no sentí alegría, sentí cansancio bruto, un cuerpo casi vacío y una necesidad rara de lavarme, aunque supiera que no bastaba con agua. Después vino el trabajo, los años, la familia, una vida que, vista desde afuera, cualquiera diría que salió bien, y en parte sí, me fue bien. Trabajé, hice mi dinero, levanté cosas que nunca pensé que iba a tener. Pero hay escenas que no se quedan en el pasado aunque tú las sigas avanzando. A veces reaparecen por algo mínimo. El chirrido de una puerta de lámina, el olor de frijoles pegados al fondo de una olla, la tela caliente de una caja de camión bajada al sol, o los ojos húmedos de alguien que te pregunta por qué te quedaste callado un momento. Una vez, muchos años después, iba manejando de noche por una carretera cerca del Yuma. Llevaba la ventana abajo porque el aire estaba pesado. A un lado de la vía había una caja blanca de tráiler estacionada en un terreno vacío. Nada raro, una más, pero al pasar junto a ella me llegó un olor seco, podrido, imposible de confundir. Aunque duró un segundo, seguí de largo. Unos metros después vi por el retrovisor que una de las puertas traseras estaba abierta, y entre la oscuridad de adentro, apenas alcanzaba por mis luces, había alguien de pie, quieto, con una mano levantada, como pidiendo que no la dejaran ahí otra vez. Hola, buenas noches. Mi nombre es Martín, y esto me pasó cuando yo todavía cruzaba gente por la parte de Sonora, donde el desierto parece que no termina nunca. No lo hacía por orgullo, ni porque me gustara. Lo hacía porque pagaban bien, porque en ese tiempo yo ya tenía 2 hijos y una deuda encima que no me dejaba dormir. Primero empecé guiando grupos chicos, 5 o 6 personas. Luego me fueron jalando para viajes más pesados, familias, mujeres embarazadas, muchachos de 18 o hombres ya grandes que venían convencidos de que el otro lado se les iba a arreglar la vida. Uno acaba conociendo rápido el tipo de gente que va a aguantar y la que no. También aprende otra cosa. En el desierto no todos se pierden igual. La ruta que yo hacía no era de las más cortas, pero sí de las menos vigiladas. Nos movíamos de noche, descansábamos donde se pudiera y durante el día buscábamos sombras debajo de mezquites, piedras grandes o bardas de construcciones abandonadas. A cada persona se le decía qué llevar, cuánta agua, qué ropa, que no cargaran cosas inútiles, y aún así siempre había quien metía una chamarra pesada, una virgen de yeso, una foto enmarcada, una bolsa con ropa de más, cosas que en casa se sienten ligeras, pero después de 6 horas caminando se vuelven un castigo. Yo nunca prometía que todos llegaban, eso a muchos les molestaba. Ellos querían escuchar seguridad, no verdad. Pero una cosa es convencer gente en una casa de seguridad y otra cargar a un adulto torcido del tobillo en mitad de la nada, con la patrulla buscando huellas frescas. La primera vez que dejé a alguien atrás fue un hondureño llamado Elías. No era viejo, tendría unos 30 y tantos años, pero traía una lesión en la rodilla desde antes de salir. En la casa donde los juntaron ya venían cojeando y yo le dije al encargado que ese hombre no iba a pasar esa ruta. El encargado ni siquiera discutió, nada más me miró y me dijo: ya está pagado. Así se habla ahí, como si con eso el cuerpo se volviera más resistente.
Elías caminó bien unas 4 horas. Después empezó a quedarse. Primero unos pasos, luego 20 metros. Luego ya había que esperarlo cada 10 minutos. Cuando amaneció lo revisé y la rodilla ya la tenía inflamada, dura y caliente. Le puse una venda como pude y le pregunté si quería regresarse con uno de los muchachos que servían de apoyo. Me dijo que no, que si se regresaba, lo mataba su propia vergüenza, que mejor muerto allá que burlado en su casa. Esas frases uno las escucha mucho cuando la gente todavía cree que sigue diciendo algo. A mediodía ya no podía apoyar bien el pie. Nos escondimos entre unas piedras calientes con moscas rodándonos la cara y yo saqué cuentas. Faltaban solo 5 horas para el punto donde nos recogían. Si me quedaba con él, se me rezagaba todo el grupo. Si intentábamos cargarlo por turnos, nos veían. Si regresábamos, perdíamos la ruta, el dinero y tal vez la libertad. Le dejé 2 galones de agua, latas, tortillas envueltas, un teléfono barato con 2 números anotados y le expliqué dónde estaba una brecha de mantenimiento que a veces usaban los rancheros. Le dije que esperara la noche y caminara derecho hasta topar el alambre. Me agarró del brazo y me preguntó si de verdad alguien pasaba por ahí. No le contesté. Seguí caminando con el resto, escuchando atrás cómo me gritaba mi nombre una y otra vez, y luego ya nada. 2 semanas después me dijeron que habían encontrado un cuerpo reventado por el sol, no muy lejos de una malla caída. No fui a ver si era él, tampoco pregunté. Después de eso, dejar gente atrás se volvió parte del trabajo. No pasaba en todos los viajes, pero pasaba. Unos se torcían el tobillo, otros se descompensaban, a otros les entraba el pánico cuando escuchaban el helicóptero. Lo que yo hacía era siempre lo mismo: agua, comida, indicaciones, una mentira que sonara útil y solo seguir avanzando. Con el tiempo empecé a notar algo que no me enseñó nadie. Había personas que antes de quebrarse se les veía encima una especie de peso. No sé cómo decirlo sin que suene a locura. No era una sombra normal, tampoco era algo que yo mirara todo el tiempo. Eran momentos, como cuando uno levanta la vista de repente y alcanza a ver algo que no encaja, y al volver a mirar ya no está igual. A veces, al caer la tarde, veía sobre alguien una mancha más oscura que el resto de la noche, pegada a su espalda, o parada a un lado, como si caminara con esa persona. Cuando eso pasaba, esa gente empezaba a fallar. Dolor de cabeza, sangrado de nariz, pasos torpes, desesperación. A uno se le cerraba el pecho, a otro le daban ganas de sentarse y ya no levantarse. A un muchacho de Puebla se le metió la idea de que nos venían siguiendo niños. Nadie oyó nada, pero él juraba que escuchaba pies chiquititos corriendo detrás de nosotros. Esa vez llegamos 15. Habíamos salido 17. También estaban los animales. En esa zona hay historias de todo tipo. Gente que habla de gatos grandes, de perros que no parecen perros, de llantos que salen de los matorrales, de cosas que caminan lejos del grupo y nunca se dejan ver. Yo me río fácil de los cuentos, pero no de las huellas. Una madrugada cerca de un arroyo seco encontramos marcas grandes, redondas y profundas. No eran de coyote ni de un perro. Uno de los muchachos que trabajaba conmigo, un yaqui serio llamado Thomas, se agachó, tocó la arena y me dijo sin verme: "Eso no pasa corriendo, venía siguiendo". No volvimos a hablar del tema, pero esa noche nadie quiso quedarse atrás ni para orinar. La historia que sí me dejó marcado pasó con un grupo donde venía una señora de Oaxaca con 2 hijos, una muchacha guatemalteca y 3 hombres que apenas se conocían entre ellos. Habíamos salido de una bodega cerca de Altar y llevamos ya casi un día y medio moviéndonos. El más chico de los niños tendría unos 7 años. Se llamaba Iván. Era muy callado, no lloraba y no hacía preguntas. Nunca se quejaba. Eso en un niño así de esa edad no es normal. A veces los niños se asustan más cuando se portan demasiado bien. La segunda noche paramos en un bajo donde crecían nopales y unos arbustos resecos. Desde ahí se veía el lomo negro de unos cerros y más allá puro vacío. Yo acomodé al grupo, repartí tragos medidos de agua y le dije a Thomas que vigilara mientras yo cerraba los ojos 20 minutos. No sé cuánto pasó, pero me despertó el niño. Lo tenía enfrente, parado. Ni siquiera me tocó, solo estaba ahí. Lo vi porque la luna le pegaba de lado. "Señor, allá está el hombre",
Pensé que hablaba de patrulla o de otro guía. Le pregunté que dónde. El niño solo señaló hacia un punto detrás de la señora, su mamá, que estaba dormida en el suelo con el otro chamaco abrazado del brazo. Miré y no vi nada al principio. Luego, sí, una figura delgada, inmóvil, más negra que el monte. No parecía persona por una razón muy simple. Estaba donde no había manera de pararse, entre unas ramas cerradas, sin moverse, sin sacar brillo, sin ruido. Me incorporé despacio. Tomás también lo vio porque alcanzó a decirme en voz baja: no la alumbres. Eso fue lo que me hizo entender que no estaba imaginándolo. Si él decía eso, era porque él también lo estaba viendo. Nos quedamos viendo ese bulto quizás unos 10 segundos. Después, ya no estaba. No se agachó, no caminó, no corrió. Simplemente, ya no estaba. Tomás se acercó al niño y le preguntó cuánto tiempo llevaba viendo al hombre. Iván respondió algo que hasta ahorita se me quedó pegado. Desde la casa donde nos tuvieron, nomás que ella se metía al baño. La mamá no oyó eso. Seguía dormido del puro cansancio. Yo hubiera querido decirle que su hijo estaba soñando despierto, pero lo dijo con la tranquilidad con la que un niño dice que ve una silla o a un perro. Seguimos caminando antes de que amaneciera. Al salir de ese bajo, la señora empezó a rezagarse. Primero pensé que era cansancio. Luego noté que no era eso. Volteaba mucho hacia atrás, como si le hablaran bajito. Le pregunté si se sentía mal y me dijo que escuchaba a su esposo. Según ella, el hombre se había quedado en Veracruz trabajando para juntar dinero y luego alcanzarlos legalmente, pero juraba que la oía a varios metros, diciéndole su nombre. A mediodía se tiró en la arena y dijo que ya no podía. Yo la forcé a levantarse. Los niños lloraron por primera vez. El más grande me quiso pegar con una botella de plástico. La levantamos entre Tomás y yo y avanzó así, casi arrastrando los pies, hasta un punto donde ya no se podía seguir con ella. La respiración la traía corta, seca, la boca ya no se le humedecía ni con agua. El niño pequeño, Iván, nunca lloró, solo miraba alrededor, como si ya supiera algo que los demás no. Tomé la decisión de siempre. Le dejé agua, comida, una lona delgada y una indicación. Le dije que uno de los hombres que se quedara con ella hasta la noche y luego tratara de moverla. El hombre me miró como si quisiera decirme que no estaba loco para morirse ahí gratis. Al final aceptó, porque también traía miedo de quedarse solo. Nos fuimos con los niños y el resto. Cuando ya íbamos alejándonos, escuché a Iván preguntarle a su hermano: ¿ahora ella también la tapó? No quise voltear. Yo ya había empezado a entender a qué se refería con eso de tapar. Llegamos al punto de entrega al amanecer siguiente. Del otro lado nos subieron una traila adaptada y nos metieron acostados entre cobijas viejas y cajas. Los niños iban conmigo. El más grande se quedó dormido por puro agotamiento. Iván no. Iván iba viéndome la lámina del techo. De repente levantó la mano y señaló arriba de mí. Ya se subió otra vez. Le agarré la muñeca con más fuerza de la que debía y le dije que se callara. No porque me diera coraje, sino porque sentí un olor raro dentro de la caja. No era sudor, no era gasolina, no era tierra. Era un olor como de un animal mojado guardado en un lugar caliente. Tomás, que iba junto a la puerta, también lo olió. Nos vimos sin hablar. La traila paró más adelante de golpe. Escuchamos voces, luego un golpe seco por fuera y un sonido que nunca había oído tan cerca, como un bufido profundo, lleno de saliva. El conductor no abrió de inmediato, se quedó quieto. Afuera algo rasgó el metal, de adelante hacia atrás, como si le pasaran un gancho o una garra pesada por un costado. Los niños se pegaron a mí, nadie respiraba. Después vino el silencio. Era un silencio tan completo que alcancé a oír como el hombre que había dejado con la señora, el que se había quedado atrás, estaba llorando dentro de la traila. Yo me quedé inmóvil, no por susto, por otra cosa, porque ese hombre no venía con nosotros. Lo reconocí por la voz. Empezó a hablar desde arriba, del otro lado de la lámina, no gritando ni pidiendo ayuda, hablando como si estuviera acostado boca arriba sobre el techo, con la boca pegada al metal. Dijo mi nombre una vez y luego dijo: no la dejaste sola.
Nadie se movió. Iván levantó la cara hacia la lámina y sonrió apenas, como cuando un niño reconoce a alguien de lejos. Entonces empezó a marcar el techo hacia abajo. Primero una mano, luego otra, y entre las dos algo había parecido una cara presionando desde arriba, sin ojos ni gestos, solo el relieve hundiéndose despacio, hasta que la lámina tronó al centro y cayó una gota espesa oscura, justo en la frente del niño. Él ni siquiera se limpió, nada más cerró los ojos y dijo en voz bajita: «Ya me vio». La siguiente historia me la contó un chavo que salió de Guatemala, cuando apenas él tenía 16 años, y aunque logró cruzar, hubo una parte del camino que se le quedó pegada de una forma muy rara. Buenas noches, me llamo Luis, y esto me pasó cuando salí de Guatemala a los 16 años, con una mochila flaca, un cambio de ropa y la tonta idea de que lo peor iba a ser el hambre. Yo no me fui porque quisiera aventura, me fui porque en mi casa ya no había manera de seguir estirando el dinero, porque uno escucha historias de gente que ya la hizo en Estados Unidos y empieza a pensar que el camino vale la pena, aunque esté podrido. A esa edad uno cree que aguanta todo, cree que el cuerpo responde, que el miedo se controla, que mientras sigas avanzando no pasa nada. Lo que nadie te dice es que quien viaja, hay momentos donde ya no sabes si estás caminando por llegar o nomás por no quedarte tirado. Salimos varios desde Guatemala y conforme subimos se nos fue pegando más gente. En Chiapas ya éramos un grupo grande, madres con niños, señoras ya grandes, 2 muchachas que casi no hablaban, 3 hombres hondureños, un salvadoreño que decía que trabajaba en construcción y yo, que era de los más chicos. Nadie iba relajado, aunque todavía no pisábamos desierto, el ambiente ya se sentía pesado, no por el calor ni por el cansancio, por la gente que te rodea y que te mira como si ya te hubieran puesto precio. La primera vez que nos detuvieron fue en un tramo donde la carretera se veía sola, pero se notaba que no estaba sola. Nos bajaron de un vehículo y empezaron a preguntar quién era el pollero. Nadie habló. Todos sabíamos quién era, claro, pero también sabíamos que decirlo era afirmarle algo peor. Uno de los hombres que nos venía moviendo, el que coordinaba ese tramo, quiso hacerse el serio, como si todavía tuviera algún control en la situación. No duró mucho, ya lo tenían ubicado. No eran policías de verdad, aunque algunos traían equipo que parecía oficial, tampoco eran simples rateros, era peor, porque se notaba que estaban acostumbrados, sabían cómo pararse, cómo revisar, a quién pegarle primero y a quién ignorar. Le pidieron al pollero 10,000 pesos por cada uno de nosotros, 20 personas, haz la cuenta. El hombre dijo que no traía todo. Uno de ellos se rió, como si yo hubiera escuchado esa misma respuesta 100 veces ese mes. Lo tablearon enfrente de todos. No fue un escándalo ni una madriza como de película. Fue más feo porque fue rápido, seco, como si se tratara de una multa. Las madres tapándole la cara a sus hijos, los hombres viendo el piso, y yo con esa sensación de que ya había pasado una raya, de que si ahí me decían te bajas y te quedas, nadie iba a hacer nada por mí. Después de eso seguimos. Ahí fue cuando por primera vez me dieron ganas de regresarme. No por cobarde, o sí, tal vez sí, pero ya no era esa idea romántica de cruzar, trabajar, mandar el dinero y salir adelante. Ya se había convertido en otra cosa, en puro aguantar humillación, aguantar órdenes, aguantar hambre, aguantar la incertidumbre de no saber con quién ibas a amanecer. Pasamos más puntos, más retenes, más hombres que no se identificaban pero mandaban como si todo el país les perteneciera. En los Mochis volvió a tocar, nos pararon otra vez, pero esta vez sí sentí cerca de algo peor. Bajaron a todos, que parecían ya útiles, mayores, fuertes, los que podían cargar cosas, los que podían vender o intercambiar. A las mujeres y a los niños los dejaron arriba. Ahí fue donde entendí que para esa gente no valíamos lo mismo. A unos nos miraban como mercancía, a otros como problemas y a otros como carga. Nos pidieron dinero, todo,
Al que decía que no traía nada lo volteaban a ver como si le estuvieran calculando cuánto tardaría en quebrarse. Uno de los hombres hondureños empezó a temblar cuando oyó la palabra levantar. No gritó ni suplicó, solamente bajó la cabeza. El pollero volvió a pagar. No sé cuánto soltó esa vez, pero se le fue notando en la cara que ya venía rebasado. Ya no hablaba como al principio. Antes te decía, vamos bien, falta poco, ustedes tranquilos. Después de los mochis ya nomás decía, muévanse. Llegamos a Nogales varios días después. Para ese punto yo ya andaba con el cuerpo funcionando por puro orgullo y costumbre. Dormíamos mal, comíamos lo justo y a cada rato nos cambiaban de lugar. La última parada antes del cruce fue un hotel abandonado. Tenía ese aspecto de edificio que llevaba años vacíos, pero seguía guardado algo adentro. Las paredes sucias, los cuartos sin puertas, colchones viejos aventados en el piso, vidrios rotos, grafitis tapando otros grafitis. El lugar estaba lleno de ecos. Cualquier paso sonaba más de la cuenta. Ahí el pollero se despidió. Lo dijo como si fuera una entrega normal, que hasta ahí nos había traído, que otros nos iban a cruzar, y aparecieron dos muchachos que, cuando los vi, pensé que era una broma. Uno se veía de unos 20 años y el otro apenas más grande que yo, flacos, ojerosos, con esa mirada ida de quien lleva rato metiéndose algo. Uno no dejaba de rascarse el cuello, el otro hablaba lento, como si acabara de despertar o como si todo le valiera madre. Nos dijeron que el cruce sería a las 4 de la mañana. Esas eran apenas las 6 de la tarde. Nadie quería quedarse allí, pero no tenían opción. Algunas madres buscaron un rincón donde sentarse con sus hijos. Otros se acomodaron cerca de ventanas rotas para ver si entraba algo de aire. Yo me quedé en un pasillo con olor a humedad y a basura vieja, oyendo cómo el edificio tronaba de vez en cuando sin que hubiera nadie moviéndose. Afuera todavía había luz, pero adentro ya parecía más tarde. Una de las muchachas que venía con nosotros preguntó si allí era seguro. El más chico de los nuevos guías se rió y dijo que ningún lugar era seguro, pero que ahí no nos iban a buscar esa noche. Lo dijo con tanta calma que dio desconfianza que tranquilidad. No pasó ni una hora cuando cayó la Guardia Nacional. Se oyó primero el movimiento de botas, luego voces, luego las luces entrando por las ventanas quebradas. Yo pensé que hasta ahí habíamos llegado. Otra vez le preguntas, otra vez quién era el líder, otra vez esa sensación de que una sola palabra mal dicha podía arruinarle la vida a todos. Pero nadie soltó nada. Todos dijimos lo mismo, que éramos migrantes, que solo íbamos solos, que no conocíamos a nadie. Los guardias entraron, revisaron por encima, hablaron entre ellos y se fueron. Eso fue lo que más me descompuso. No que hubieran llegado, que se fueran. Porque uno espera que una autoridad haga algo, aunque sea joderte. Pero ahí no pasó nada, como si el lugar ya no necesitara revisión, como si todos supieran perfectamente qué se hacía allí y a qué hora saldríamos de nuevo. Después de que se fueron, el silencio en el hotel cambió. Ya no era de espera, era de resignación. Nadie comentó nada, ni siquiera las madres. Cuando por fin llegó la hora de salir, el más grande de los dos muchachos nos hizo una señal y nos formó rápido. No nos contó, nos revisó quién faltaba, no dio instrucciones claras, salvo una: caminar en fila, sin luces y sin ruido. En ese punto yo sentía el miedo metido en el pecho desde hacía rato, no por el desierto todavía, por estar poniéndome en manos de dos tipos que apenas podían mantenerse serios. El desierto de noche no se parece a como lo imagina la gente. No se siente vacío, se siente ocupado, pero por algo que no ves. El silencio no es completo, tiene capas, tierra suelta, ramas secas, piedras que se mueven solas cuando alguien pisa lejos, insectos que a ratos suenan y a ratos se apagan todos al mismo tiempo. Y encima de eso, una sensación rara en la nuca, como si el lugar no siquiera gente atravesándolo. Yo iba solo, sin familia y sin amigos, sin nadie conocido de verdad. Por eso terminé pegándome a una señora que llevaba dos niños, uno como de 8 años y una niña chiquita, de unos 2 años. La señora ya venía muy cansada y se notaba que la más pequeña se le estaba volviendo un peso imposible. El niño grande todavía caminaba bien, pero ya estaba arrastrando los pies. Yo me ofrecí a cargar a la niña por ratos. No era una niña inquieta. Eso fue lo primero que noté.
No lloraba, no pedía agua, no se quejaba. Se quedaba agarrada de mi cuello, callada, mirando por encima de mi hombro hacia la oscuridad de atrás. Pensé que estaba dormida o asustada, pero a la media hora de traerla cargada me di cuenta que no cerraba los ojos. Seguía despierta. Una vez volteé un poco para acomodármela mejor y la vi mirando fijo a un punto detrás del grupo. No a un lado, detrás, como si viniera alguien siguiéndonos a la misma distancia. Le pregunté si estaba bien. No contestó. La mamá me dijo que desde la tarde andaba así, como ida. Seguimos caminando y uno de los muchachos que nos guiaba iba adelante y al otro se le cerraba un poco la fila, pero cada vez que me parecía más claro que ninguno controlaba nada, a ratos uno se adelantaba demasiado, el otro se entretenía viendo el celular con el brillo al mínimo. Yo empecé a caminar más pendiente para no perder a la señora, que de seguir realmente a los guías. Fue en una de esas pausas cortas cuando el niño grande me preguntó en voz bajita si yo también escuchaba a la gente. Le pregunté que qué gente. Me respondió: los que vienen atrás. La señora lo calló de inmediato y me pidió disculpas como avergonzada. Dijo que el niño venía inventando cosas desde que salimos del hotel. Yo no quise hacer comentarios, pero la niña seguía viendo hacia atrás, no hacia el monte, no hacia las piedras, hacia un punto exacto a la altura de una persona parada. Más adelante empezó lo peor. No fue una aparición, ni una sombra cruzando, ni un susto fácil. Fue algo más simple. Empezamos a escuchar pasos que no coincidían con los nuestros. Primero pensé que era el eco, luego que tal vez éramos más de los que yo creía, pero no. Nuestros pasos se detenían cuando el guía levantaba la mano. Esos no, esos daban 2, 3 más y luego ya no se oían. La primera vez que pasó, uno de los hombres hondureños también lo notó porque me volteó a ver con una cara muy seria. No dijo nada, nadie quería ser el primero en admitirlo. Avanzamos otro tramo y la señora tropezó. La ayudé a levantarse sin soltar a la niña. El niño grande caminaba pegado a la falda de su mamá. Fue entonces cuando sentí que la niña se me tensó en los brazos. No se movió mucho, nomás se puso dura, como alerta. Acercó la cara a mi oído y me dijo algo tan bajito que al principio pensé que se había escuchado mal. Ese señor viene desde el hotel. Seguí caminando. No le pregunté cuál señor porque no quería que me lo señalara. No quería voltear. No quería confirmar nada. Más tarde, cuando ya faltaba poco para llegar al punto donde supuestamente nos recogerían, el muchacho que iba al final de la fila empezó a apurarnos. Ya no hablaba calmado. Decía que nos moviéramos, que no nos rezagáramos, que no miráramos a los lados. Eso fue lo que terminó de ponerme mal, porque alguien que viene drogado todavía puede fingir seguridad, pero el tono de este tipo ya era otro. Venía asustado. La señora me pidió a su niña para cargarla un rato. Se la pasé y me quedé junto al niño. El desierto seguía igual de oscuro, pero a esa altura yo ya distinguía bultos donde antes solo veía negro, matorrales, piedras cercas viejas, depresiones en la arena y una forma que no logré acomodar en nada de eso. Iba paralela a nosotros. No corría, no se agachaba ni se escondía. Nomás avanzaba a la misma velocidad varios metros metida entre el monte. Nunca la vi completa. Eran pedazos, un hombro o algo parecido a una cabeza. La impresión de que alguien sosteniendo demasiado quieto entre las ramas, aunque nosotros no dejábamos de movernos. Quise convencerme de que era puro cansancio, pero el niño también lo estaba viendo, porque de pronto me jaló la playera y me preguntó: ¿por qué ese señor no pisa? No le quise responder. Cuando por fin alcanzamos la zona donde nos iban a subir, todos estábamos deshechos. La señora casi lloraba del cansancio, los niños ya mudos, los hombres respirando como si trajeran lija en la garganta. Uno de los guías habló con alguien por teléfono y dijo que ya casi llegaban por nosotros. Ahí nos dejaron agachados esperando entre unos arbustos bajos. Nadie hablaba. Fue entonces cuando noté algo que hasta hoy se me borra. La niña otra vez en los brazos de su mamá. Ya no estaba viendo hacia atrás. Ahora estaba viendo junto a mí, a mi izquierda. Lentamente giré los ojos, no la cabeza, y alcancé a distinguir una silueta alta, apenas a unos pasos, parada del otro lado del matorral. No le vi la cara, no le vi la ropa. Lo que vi fue peor, la impresión clara de una persona quieta donde no debía haber nadie, observando al grupo como si estuviera esperando su turno para llevarse a uno.
La señora también la sintió porque me apretó del brazo tan fuerte que me enterró las uñas. Las luces del vehículo aparecieron por fin al fondo y todos se movieron hacia ahí como pudieron. Yo ayudé a subir primero a la señora y a los niños. Cuando me trepé a la caja, volteé una sola vez. La silueta seguía allí, pero ya no estaba sola. Había otra más abajo, pegada a una de sus piernas. La más pequeña levantó la cara hacia mí con el mismo movimiento exacto con el que la niña durante todo el camino se acomodaba para mirar por encima de mi hombro. Entonces entendí que la niña nunca estuvo viendo hacia atrás, me estaba viendo a mí. Por eso venía caminando a mi lado desde que salimos del hotel. Si te gustaron estos relatos, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias. Gracias por quedarte hasta el final. Aquí te voy a dejar otros 2 relatos que seguro también te van a gustar. Y si tú tienes una historia que quieras compartir, puedes enviarle al correo en pantalla. Buenas noches.